Les invito ahora, hermanos, a que pongamos atención, a que nos concentremos en términos de lo que la palabra de Dios nos dice para esta mañana. Todos sabemos que en el calendario cristiano tenemos fechas muy especiales que celebramos. Una de las más importantes, por supuesto, es la celebración de la Pascua cristiana, es decir, es la celebración de lo que Jesús hizo en aquella semana cuando Él murió, resucitó, para posteriormente ir a la presencia de Dios. Esta fiesta cristiana la seguimos celebrando y la seguiremos celebrando hasta que Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra. Otra de las celebraciones en el calendario cristiano es el día del Pentecostés, que se celebra en este día. Bueno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo ya estaba prescrito que esto tenía que recordarse, celebrarse y compartirse. Usted y yo sabemos que en la Pascua judía recordamos lo que Dios hizo con el pueblo judío en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que hizo? Los liberó por medio de Moisés de la esclavitud en Egipto. Bueno, 50 días después de que salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí o estuvieron ahí presentes para recibir de parte de Dios los 10 mandamientos. Fueron 50 días después de la resurrección que los 10 mandamientos fueron compartidos con la gente de aquel tiempo. A esta fiesta los judíos le llaman la fiesta del Pentecostés. La palabra Pentecostés deriva de una que quiere decir 50, penta, que quiere decir 5 veces por 10. 50 días después se celebró entonces en aquel tiempo el día del Pentecostés. En el tiempo de Jesucristo fueron 50 días después de que Jesús había resucitado que descendió el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de los discípulos, para dinamizarlos y para que pudieran realizar su obra tal cual Dios lo había pues planeado y lo sigue haciendo hasta nuestro día. Fiestas que celebramos como iglesia: el Pentecostés judío, el Pentecostés cristiano, la Pascua judía, la Pascua cristiana. Y hoy, particularmente, al compartir el sacramento de la comunión, estaremos pues dándole gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros a través de Jesús. Pero siendo este día el que dedicamos para pensar en lo personal, en lo colectivo, ¿qué significa esto del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo vino y descendió sobre la vida de la iglesia. ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué es importante que cada creyente tenga presente, así como tiene presente a Dios el Padre y así como tiene presente a Dios el Hijo, que pensemos en términos del Espíritu Santo? No es el Espíritu Santo una doctrina más de cierta denominación evangélica. El Espíritu Santo es alguien que fue dado a ti y a mí para que le demos un lugar en nuestra vida diaria, no solo en nuestra vida espiritual, pero en nuestra vida en cualquier otro plan. Mis hermanos, cuando hablamos del Espíritu Santo, y si recurrimos a la Biblia, nos vamos a encontrar historias que tienen que ver con lo que el Espíritu hace. Y por lo regular la asociamos con algunas palabras. Permítanme recordar una de estas palabras. Hablar del Espíritu Santo es asociarlo con el aceite, porque el aceite es importante en su uso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bueno, el aceite era usado por el pueblo judío cuando ellos tenían un rey, un nuevo rey para gobernar, era ungido con aceite. Y ellos pensaban que era el Espíritu Santo de Dios el que se hacía presente por medio del aceite.
Y no solamente los reyes eran ungidos, pero si se levantaba un profeta en medio del pueblo, también era ungido con aceite. Y al ungirlo, al poner el aceite sobre su cabeza, esto significaba que Dios Espíritu Santo se hacía presente en esa vida para apoyarlo. Pero déjame decirte una cosa, el Espíritu Santo no es aceite. Es una manera como se manifiesta, pero no es aceite. Lo propio podemos decir de otras palabras, el fuego. Y hay cantos que dicen que el fuego del Espíritu venga a mí y hacemos bien en cantarlos, no digo que no, pero el fuego solamente es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando descendió el Espíritu sobre la vida de la iglesia, dice Lucas en el libro de los Hechos, que se repartieron lenguas como de fuego y asociamos la palabra fuego con el Espíritu Santo. Y bien hacemos en pensar de esta manera, pero el Espíritu Santo no es fuego. Lo propio podemos decir del agua. Dice Pablo en sus cartas a las iglesias que nosotros recibimos un lavamiento espiritual por medio de la palabra. Y así la palabra agua en el bautismo de Cristo es un símbolo de la gracia. ¿Te acuerdas lo que pasó cuando Jesús fue bautizado? Cuando él fue bautizado, dice que el Espíritu descendió sobre Jesús como si fuera una paloma. Y fue Jesús inmerso en el agua y asociamos el agua con el Espíritu Santo. Y repito, hacemos bien en pensar de esta manera, pero el agua en sí no es el Espíritu Santo, como tampoco lo es el viento. Y hablo con el respeto que todos me merecen. El viento es asociado, sí, con el Espíritu, y hay en la Biblia ejemplos donde se manifestó de esta manera. Pero en sí mismo, un viento no es el Espíritu en sí. ¿Qué queremos decir con esto? Que sea aceite, que sea fuego, que sea agua, que sea viento, que sea la paloma que descendió sobre Jesús. Todas estas son manifestaciones que Dios quiso usar cuando puso en acción al Espíritu Santo. ¿Por qué aceite? ¿Por qué fuego? ¿Por qué agua? ¿Por qué viento? ¿Por qué una paloma? Todas estas cosas eran comunes en el tiempo en que fueron reveladas. Vete al tiempo de aquellas gentes del Antiguo o del Nuevo Testamento y para ellos eran muy importantes cada una de estas cosas. Sin embargo, estas no son el Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir, pastor, con esto? Te quiero cuestionar para decirte, para ti, en lo personal, ¿quién es el Espíritu Santo? Y la respuesta que yo encuentro en la Biblia y que yo me doy para mí es que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Y esto, repito, es de vital importancia para que tu relación pueda ser dada en la manera como Dios espera que nosotros lo veamos. El pasaje que tenemos en la pantalla dice que la gracia de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu no es algo, tú no tienes comunión con el fuego, ni tienes comunión con una paloma, tienes comunión con alguien, con una persona. Y esa persona que es el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros cuando creímos. The moment you believe in Jesus Christ, you receive the Holy Spirit. ¿Y para qué se nos dio a esta persona? Para que con Él tengamos comunión.
Y aquí está lo que quiero dejar en su mente y en su corazón en esta mañana. Tú no estás solo, jamás has estado solo. La falta de comunicación con otras personas desde nuestro contexto como seres humanos puede fallarnos en ocasiones, pero Dios ha estado, está y seguirá estando presente con nosotros todos los días de nuestra vida. El Espíritu Santo descendió en la vida de los discípulos como persona para que nosotros tuviéramos comunión con Él. ¿Qué significa tener comunión con una persona? Todos lo sabemos. Tener comunión con alguien es platicar con tal persona, es convivir con tal persona. Y la iglesia, hoy por hoy, de acuerdo a lo que Jesucristo dijo, está llamada a tener comunión diaria con el Espíritu de Dios. Jesús dijo, yo estoy aquí con ustedes, pero yo me voy a ir, pero les voy a enviar al Consolador. Voy a enviar el Espíritu Santo para que Él sea el que platique con ustedes y ustedes con Él. Y lo podemos hacer por medio de la palabra, lo podemos hacer por medio de la oración. Tú, como cristiano, as a Christian, you are called to have communion with the Holy Spirit daily, not only on Sundays, porque el Espíritu representa la voz de Dios Padre, el amor de Dios Padre. El Espíritu representa, como dice el pasaje, la gracia de Jesucristo. Y más importante, para que tú en comunión con el Espíritu puedas recibir su bendición. ¿En qué consiste la bendición de tener comunión con el Espíritu Santo? La misión del Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que ahí está, si tú lo lees, la misión del Espíritu en comunión contigo es para enseñarte. Tenemos necesidad de recibir educación cristiana y es el Espíritu el que va a actuar en ti cuando tú lees un pasaje en la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No son palabras al viento. Es un mensaje de Dios que el Espíritu dice, Joel, ¿estás entendiendo? Te quiero enseñar que no estás solo, que Jehová es tu pastor, que por lo tanto nada te va a faltar. Por eso es importante cultivar una buena comunión con el Espíritu Santo como persona y no como algo, como una fuerza que se da en un momento dado. Sí, el Espíritu Santo en ti y en mí, en nosotros, en la comunidad de creyentes, en donde quiera estén, está también para fortalecer. Que estás en medio de un problema, que estás por entrar al hospital, que hay un cambio de trabajo, que hay una situación que atender con tu hijo, con tu hija, con alguien más de la familia. El Espíritu está en ti. Todo lo que toma es que tú empieces a platicar con Él. Y hermano, créemelo, vas a empezar a oír esa voz de alguien que te ama, de alguien que desde dentro de ti quiere hablarte, quiere comunicarse contigo. Por eso es importante esta celebración. El día del Pentecostés quiere decir Dios por medio de su Espíritu se hace presente en la vida de cada uno para enseñarnos, para fortalecernos, para ayudarnos, para guiarnos, para consolarnos. ¿No ha habido momentos en tu vida en donde necesitas ser consolado por alguien? Ahí está el Espíritu. Y en comunión con Él, dice la Escritura, tú puedes ser fortalecido. La palabra redarguir, nada común en el español contemporáneo. Pero ¿qué es lo que significa?
Dice que la Biblia que el Espíritu Santo te redarguye de pecado por medio de las Escrituras. Redarguir quiere decir que te llama la atención por medio de la Biblia. Y esa es parte de su misión. En esas ocasiones en donde por algún motivo hiciste o dijiste alguna cosa que no te deja tranquilo y que sabes que sucedió, ahí está el Espíritu. Ten comunión con Él. Déjale que te diga lo que te tenga que decir y respóndele para que tú puedas ser liberado y restaurado. Por eso es importante que tú y yo tengamos comunión con el Espíritu Santo de Dios, como quien habla con una persona, porque el Espíritu es alguien, no es algo de ninguna manera. Ahí está también el Espíritu, y uso esta palabra nuevamente para empoderarnos. The Holy Spirit was given to the church to empower you. El Espíritu nos fue dado para empoderarnos, para capacitarnos en la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Empoderar quiere decir, y todos lo entendemos, que tú recibas esa capacidad que tienes, y eso lo hace el Espíritu por medio de los dones. ¿Has leído en la Biblia sobre los dones del Espíritu Santo? Allí están en Efesios, en diversos pasajes de la Escritura. Te es dado ese talento. Qué bendición el poder en esta mañana, en lo particular, recibir la presencia del Espíritu a través del talento de una niña y poder sentir que es el Espíritu el que te está hablando, como lo puede ser a través de cada uno. Tú, mi hermano, tú, yo, nosotros, al haber recibido el Espíritu como a una persona para tener comunión con Él, es para que te capacites, para empoderarte con el talento que Dios te quiera dar. Nos da a todos por igual. Mis hermanos, en el cuerpo humano, cada músculo, cada hueso, cada órgano, cada parte de nuestro ser tiene un propósito. No están las partes del ser humano allí nada más como así. Tienen un propósito y en el cuerpo de Cristo Dios nos ha dado su Espíritu como alguien para empoderarnos para una misión. Vamos a tener una feria de salud. Estamos empoderados. Pon tu talento a trabajar. Eres enfermera, eres maestro, eres alguien que tiene el talento para compartir, para tener compañerismo. Pon tu talento y deja que el Espíritu Santo a través de ti trabaje, funcione para bien de las demás personas. Bendito sea Dios. No estamos solos. El que nos crió, Dios Padre. El que nos salvó, Dios Hijo. Y el que nos empodera, Dios Espíritu Santo, sigue estando con nosotros hasta este día. Y eso es lo que vamos a celebrar en un momento más. Permítanme concluir esta pues breve presentación de la palabra de Dios haciendo una referencia a esto que ustedes ven allí. No sé, no es común, no es español común, de hecho viene del latín simposium. ¿Han oído esta palabra? ¿Qué es un simposium? Hoy en día esa palabra se usa para reuniones que se tienen con un motivo, para tener una conversación con las personas que acudan. Un simposio es la reunión de gentes para platicar sobre algo que es importante. Bueno, déjame decirte que esta palabra en la Biblia fue usada en una manera un poco diferente. Y es bueno que lo sepamos para poder así hacer más conciencia de la bendición que tenemos de congregarnos. Esto que tenemos en este momento aquí en este templo, esto que tenemos con nuestros hermanos vía Zoom es un simposium. ¿Por qué?
porque es una reunión para conversar, para tener comunión a través del Espíritu unos con otros, pero no siempre fue así. Y la referencia la hago porque lo acabo de aprender apenas hace unos 2-3 días al estar preparando esta meditación. Simposium en el Nuevo Testamento significaba una reunión libertina. Completamente otra cosa. Las religiones paganas reunían a sus miembros e iban al templo y tenían un simposium. ¿En qué consistía? Pues en darse todas las libertades que querían en un momento dado, lo cual los llevaba a hacer cosas que no debían de hacer. Con el respeto que me mereces, hoy se usa esta palabra, pero decimos, ¿cómo lo digo? Vámonos a una carne asada. Pero la carne asada conlleva, y ustedes lo están oyendo en su interior, eso era la palabra simposium en aquellos tiempos. No se confunda. Eso acabó. Por eso es que Dios a través de su palabra dice, dejen que la comunión con su Espíritu Santo sea como debe ser. Y lo dice y lo repito en afán más que de mencionar la Biblia, no se embriaguen, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué lo dice? Porque los simposiums de por entonces llevaban otro motivo y llevaban a otra conclusión. En lugar de tener eso, llénense del Espíritu, tengan comunión con el Espíritu, dejen que el Espíritu les hable desde la palabra y en la oración ustedes hablen con el Espíritu y entonces van a ser edificados, porque ustedes si se llenan de algo más, eso no es lo que Dios espera ver en los simposiums de la vida de la iglesia, ni en lo colectivo, ni en lo particular. Seamos llenos del Espíritu. Nos fue dado para tener comunión con Él. Nos fue dado para bendición de cada uno. No estamos solos. Bendito sea Dios, porque el Espíritu, como descendió en el tiempo del Nuevo Testamento, ya descendió sobre ti desde el momento en que creíste. Dice Pablo, no pongan triste al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo ponemos triste? Pues cuando es como el abuelito que pasan las semanas y los meses y el hijo, la hija, ya se olvidaron de él. No tienen su comunión con ellos. No entristezcamos al Espíritu Santo haciendo que sea una fuerza y nos llama la atención. Y hay inclusive cosas que no debieran darse en la vida de la iglesia. Que viene un evangelista y dice, viene el Espíritu sobre ustedes y empieza a caerse todo el mundo. Y si no hay eso, ahí no hay Espíritu. No, mi hermano. El Espíritu Santo es alguien que te ama, que quiere hablar contigo, que quiere tu bienestar. Todo lo que toma es dejarlo que actúe en tu vida. Que tu próximo simposio sea como el que Dios espera que lo tengas. Y eso es lo que pedimos, lo que compartimos, para que la bendición de Dios sea contigo, con tu familia y con los proyectos de vida que tengas enfrente de ti. Que la bendición de Dios, por medio de su Espíritu, sea con cada uno de ustedes. Amén.